Bueno, una clave es este tema de la articulación entre producción y reproducción, ¿no? Siguiendo lo ya que decía Daniela, de salir de este viés productivista. Entonces, que es salir de una idea de separación, ¿no? Que la producción está separada de la reproducción y que la producción vale más que la reproducción, porque la contribución de la economía feminista justo es que miremos los nexos que hay, que la producción solo existe porque hay reproducción como tal. Y entonces de salir de esta movida, de pensar la producción como el motor y todo el resto se va medindo en función de eso y poner eso de la sustentabilidad de la vida humana. Hay unas compañeras que yo debato el tema de la economía solidaria y ellas insisten mucho en que tenemos que cruzar esta concepción con la idea de economía plural y el tema de la reciprocidad y redistribución como parte de una economía. Ellas dicen que en el debate de economía solidaria está muy movido por eso de cómo lograr institucionalizar una economía plural y no hace el vínculo con el tema de la producción-reproducción. Entonces, que en este marco estaría nuestra clave de cómo aprovechar del debate de la reciprocidad aquí. Entonces, pone la idea todo del no monetario en la economía, la producción para el autoconsumo, pero también el trueque y otras formas de organizar a la economía que pase por el no monetario y al mismo tiempo relacionarlo con la de reproducción. Y en eso de lo no monetario también está mucho del conocimiento que la gente tiene al organizar su vida económica, que también va se perdiendo a lo largo de los tiempos. Entonces, volviendo al ejemplo del campo, con el tema de los conocimientos que las mujeres tienen de las plantas medicinales y tal, no es solo un conocimiento del principio activo de la planta, pero también un conocimiento del cuerpo, de los ciclos, de los tiempos, que son conocimientos que se relacionan. Entonces, que no es sencillamente poner una planta ahí a venderla sin todo el conjunto que está puesto. Y entonces, ahí siempre hay el miedo de explicitar, organizar ese conocimiento y que cómo va a ser apropiado en el mundo del mercado, que es un poco el tema ahí en el mercado social, que hay unas personas que, por ejemplo, creen que es interesante expresar la experiencia de la comunidad que está embutida en aquel producto. Entonces, por ejemplo, una comunidad afrodescendiente que conoce mucho de aquella planta, que tiene su historia, que fue criada por una mujer, entonces de poner toda la historia ahí en el rótulo, en la identificación del producto. Y hay otra gente, yo, por ejemplo, que me parece muy raro que se dé un precio a la historia de la señora que ha criado la comunidad. Entonces, no sé muy bien. Yo quiero decir que es sí importante esta dimensión de percibir que en un producto es solo una partecita de un conocimiento, de una historia, de una implicación de la gente a hacerlo. Y bueno, cómo vivir de eso, cómo valorarlo y cómo mejorar las condiciones de vida de la gente en una economía capitalista, yo creo que tendríamos que ser más creativos, que no pasara solo por el dinero. Mismo que yo siempre tengo que hacer promesas, porque como yo hago asistencia técnica, extensión rural, la fiscal del gobierno que viene a me visitar siempre pregunta, porque yo estoy hablando cómo la gente está comiendo mejor, diversificó su alimentación y tal. Y ella me dice, ¿y cuánto están ganando? Están ganando porque no están gastando comprando la comida. Bueno, pero ¿cuánto están ganando? Entonces yo también tengo siempre que afirmar que sí, las mujeres van a ganar más dinero con esta práctica, pero así que siempre percibir que hay un campo de contradicción ahí donde estamos nos moviendo. Otra posibilidad que yo veo en eso de la articulación entre producción y reproducción con más creatividad es lo que yo hablaba al principio, en estos momentos de ruptura de los movimientos sociales o en momentos de ausencia del Estado y tal, que sí se crean experiencias muy interesantes. Entonces, cuando yo conocí a Daniela, justamente estaba ahí en Cataluña y yo estaba súper interesada en saber cómo se organizó la comida en Plaza Cataluña, quién lo hacía, cómo se hacía. Incluso las experiencias todas que tuve en Argentina, cuando en la ausencia del Estado
Y una cosa que a mí me encantó mucho es que decían ellos que la gente de Argentina contaba que en un periodo ahí del Estado intentando, antes de todo el proceso de quiebre de la deuda ahí, que el Estado había creado una red que en realidad eran mujeres que hacían así un poco el trabajo en los barrios, que funcionando un poco como contención social, así como que una mujer que estaba ahí, que hacía la mediación entre la comunidad y el Estado, pero desde el punto de vista del Estado. Pero era una red que existía, y cuando el Estado falló y ya no podía mantener esa red y tal, el movimiento ha cooptado a estas mujeres a ser parte del movimiento. Entonces me encantó la historia, que fue la primera vez que escuché una historia que el movimiento cooptó a la gente del Estado y no el inverso. Entonces, en este momento de ruptura, sí logramos hacer unas cosas muy más creativas que tendríamos que aprovechar y aprender de estas experiencias. Y bueno, es fundamental no valorar de manera diferente las experiencias de hombres y mujeres en este proceso. Entonces, que en estos momentos, así que, bueno, que la Comisión de la Cocina sea tan valorada como no sé qué comisión se tiene ahí en la Plaza Cataluña, no sé si. Pero eso es una cosa buena, yo creo que de estos nuevos movimientos, como la ocupación del territorio, la acción directa, son formas de expresión. Entonces si se da una importancia, un reconocimiento político a lo que era antes considerado solo logístico, que yo creo es una buena cosa del momento actual que estamos viviendo. Así es la contribución de la generación política de ustedes, que nosotros agradecemos mucho. Y el otro tema es el mismo en lo que es la experiencia de la economía solidaria, porque muchas veces se reconoce como economía solidaria las fábricas recuperadas donde están muchos hombres, y no se reconoce como economía solidaria las iniciativas que las mujeres tienen, muchas veces informales, de se organizar para proveer la comida en su comunidad, para cuidar de los niños y tal. Entonces, incluso cuando vamos intentando mucho probar cómo la economía social y solidaria funciona bien, vamos dejando de lado todo lo que es la experiencia de las mujeres. Y el otro tema clave es la articulación entre la economía y lo político, ¿no? Que también sí fueron inventados como campos separados por la academia y por el Estado. Entonces, eso de visibilizar que la economía en realidad son procesos políticos de toma de decisiones y desnaturalizar los intereses que están en juego, lo que es el mercado, lo que es el precio, lo que son las habilidades de todo eso, demostrar el proceso político que hay por detrás de eso, es súper importante. Entonces, eso que también en la economía solidaria, el funcionamiento del grupo, la gestión, los procesos internos, la acogida de la gente, bueno, toda la gente que está aquí lo sabe muy bien, que es tan importante cuanto tener una técnica apropiada o lograr comprar una materia prima que sea buena a buen precio. Entonces ahí, ahora incluso yo trabajando con unas mujeres que son afrodescendientes, ahí que llamamos quilombolas, y que yo estaba súper interesada en las variedades de mandioca que las tienen, que son maravillosas. Entonces, cómo trabajar más con ellas y tal. Y ellas me decían, pero nosotros lo que queremos es que las mujeres todas se sientan muy cómodas de hablar que quieren, que lleguen a una otra reunión, expresen lo que quieren. Es eso. Yo pensaba. Entonces, también como ellas no se paran, y entonces es importante nosotros que estamos les acompañando, el proceso político, de fortalecimiento político de las personas para que sí funcione lo que es llamado económico. Eso también es importante en la relación con las políticas públicas, porque sí yo creo que hay que tener políticas públicas, sí yo creo en el rol del Estado en eso, porque yo creo que la fuerza de esas experiencias se aumenta cuando hay muchas experiencias juntas, así, cuando logramos así casi que tener territorios liberados, porque y que incluso creando vínculos entre una experiencia y otra, que se compre de ahí, así que como si vamos logrando a crear círculos alternativos. Entonces, ahí en Brasil lo vemos muy fácil cuando hay asentamientos, que son áreas de reforma agraria. Cuando hay varios en una misma región, funciona mucho mejor que cuando está un solo asentamiento ahí aislado de todo, intentando sobrevivir
aquí totalmente aislado. Entonces, cuando logramos que tenga la presencia del Estado, poniendo recursos para que sí se expanda esta experiencia, yo creo que es muy importante. Y bueno, por lo menos en Brasil, ya 12 años de gobierno popular, aún no logramos que los recursos que pone el Estado en fortalecimiento de las experiencias colectivas, sea en el campo, en la ciudad, sea como que 10% de lo que pone en la economía otra. Entonces, es mucho dinero, pero no es muy poco cuando lo mira relativo a los recursos que el Estado pone en las empresas capitalistas. Y por fin, yo creo que eso todo solo va a funcionar si hay autoorganización de las mujeres. Porque siempre lo que estoy hablando es que son procesos de idas y venidas, porque trabajar la contrahegemonía es una tarea permanente, de alerta permanente. Entonces, que sean dentro de los grupos de la economía solidaria o en las alianzas, en la red como en la red de ustedes, y en la relación también con el movimiento feminista, para hacerle un poco lo que, voy a tomar las palabras de Daniela, para hacerlo siempre como un círculo, a ver qué son los aportes de la economía solidaria hacia la economía feminista y al revés. Y eso solo vamos a lograr si tenemos las mujeres autoorganizadas dentro de esos espacios en diálogo también con los compañeros que están intentando hacerlo, pero yo creo que sí, tener como un sujeto político que logra pensar todas esas cosas y que parte de sus experiencias y va más allá es súper necesario. Gracias. Bueno, de las claves, a ver, más que también es como para pensar juntas, ¿no? Porque yo sí que quería compartir, me parece que este espacio y espacios como similares son espacios para eso, para pensar juntas y para crear, como decía Miriam, ¿no? Cómo imaginamos cosas nuevas, ¿no? Y en ese sentido, como primera reflexión, sí que los espacios de encuentros también de la economía social y solidaria del movimiento feminista son una potencia en sí, y creo que es un lugar a donde seguir trabajando. Por lo pronto, nosotras en lo que fue el año pasado, fin de año, octubre y noviembre, tuvimos 2 espacios como muy fuertes de articulación, que por un lado fue la Feria de Economía Social y Solidaria, que trabajó todo el eje de sostenibilidad de la vida dentro de las líneas temáticas. Había una parte dentro de la feria que era de charlas, debates, talleres, y tratamos de trabajar esa línea en articulación con compañeras del movimiento feminista o compañeras de la economía social y solidaria feminista. Y fue muy interesante como espacio de articulación e intercambio también con los compañeros de la economía social y solidaria para empezar a imaginar juntas y juntos estas estrategias, porque costaba entender un poco cómo podíamos pensar, por ejemplo, la gestión colectiva, cómo pensar la sostenibilidad de la vida y romper ese eje mercado y vida privada, digamos. Y por otro lado, también la experiencia de lo que fue la organización de la Feria de Economía Feminista, que se dio en noviembre, donde como comisión participamos ahí en la organización, también fue otro espacio de experiencia, de aprendizaje, de habitar los márgenes, y también de estar alertas a lo que no queremos reproducir, incluso en estos espacios alternativos, a veces también, que tiene que ver con cómo nos sentimos. Por un lado, hubo una interpelación interesante en términos de compañeras cuando presentamos un poco la comisión, que era como, ¿y por qué seguir dentro de la economía social y solidaria si ven estas dificultades y no generar como un espacio aparte, digamos? Y bueno, la apuesta justamente es ocupar esos espacios y que sí creemos que hay las condiciones, solo que hay que trabajar en visibilizar y potenciar algunas temas, y también como a la interna de la propia organización, cómo organizamos la propia feria y cómo no reproducir aquello que cuestionamos, ¿no? Invisibilizar ciertas tareas como quién gestiona el tema de la comida, quién limpia los baños dentro de la feria, quién administra el tema de recoger después del evento. Entre nosotras mismas feministas también a veces teníamos como esas dificultades para visibilizar, y es como cómo aprendemos, ¿no?, de estos espacios. Eso por un lado, ¿no?, la construcción de estos espacios comunes de aprendizaje. La otra que tiene que ver con un poco con las formas de nombrar, y acá sí que es transversalizar la economía social y solidaria de feminismo. No es metan mujeres y revuelvan, sino cómo realmente construimos esa mirada, y ahí sí que apostamos por ocupar espacios mixtos. Y en ese sentido, ser incómodas, visibilizar y
y trabajar no sobre lo políticamente correcto, sino justamente visibilizando eso. Claro que desde el diálogo y el encuentro, pero generar esa incomodidad que es la que hace visible, digamos, como el problema también. Por otro lado, seguir sosteniendo también, si es necesario, espacios autónomos dentro incluso de la propia economía social y solidaria, potenciando ese espacio de encuentro y de aprendizaje, de fortalecernos como una experiencia entre mujeres. Y sí que ahí diría, en esto de mujeres, también la mirada esta interseccional que es súper importante, por un lado para eso, porque también el enfoque de género muchas veces nos ha cerrado a pensar qué es sujeto mujer o cómo homogenizamos esa imagen de mujer, ¿no? Y desde dónde estamos pensándolo. Y por otro lado, porque también mirarnos entre todas y ver quién entra y quién no entra entre la economía social y solidaria, quién tiene los derechos y las posibilidades económicas, papeles, de registro cultural, ¿no? que pueden o no acceder, y como que esa mirada también es muy importante en esto, si queremos realmente la articulación. También una mirada decolonial en el sentido de no querer imponer estas formas de hacer en otros contextos, y a la inversa también, ¿no? O sea, no querer, bueno, ahora nos vamos todas al campo a trabajar con todo el respeto y el amor que me genera, pero es como pensar, digamos, alternativas en los contextos que tenemos, para quien quiere elegir una alternativa, pero no sin, digamos, idealizar experiencias, sino como también posicionarnos en ese lugar. Y desde ahí, en relación a las prácticas, la idea de eso, de experiencias locales, que tengan que ver con el territorio, con el contexto que tenemos, hacer esa lectura de dónde estamos para poder articularnos. Sí que las redes internacionales son un espacio de visibilización, pero que no nos ahogan la heterogeneidad y la diversidad que tenemos en cada contexto, y que para poder generar alternativas tenemos que trabajar desde esos lugares. Y también desde de visibilizar estas prácticas, como decía Miriam, también es como este momento es un momento digamos de crisis que viene ya hace un tiempo, también desde el feminismo, ¿no? Pensar las distintas crisis, pero sí que hay algunas prácticas que no son visibilizadas de la misma manera y que son interesantes para aprender, algunas que van a estar ahora presentes en la segunda parte, pero compartiendo, por ejemplo, en el Ateneo Cooperativo en el que yo participo, en la base, hay un grupo de crianza compartida, que es un grupo de madres y padres que se gestionaron colectivamente para producir generar otra forma de educación para sus hijas e hijos, que incluye una gestión común bueno, le pagan a una persona educadora y a su vez se distribuyen entre ellas las horas para acompañar, digamos, la crianza de sus hijas e hijos. Entonces les permite tener un espacio más flexible de crianza, estar presentes en el cuidado. También la construcción de un espacio colectivo comunitario, porque también hacen actividades dentro de la comunidad para habitar nuevamente el territorio, el barrio en el que están, con las dificultades que también tiene eso. Quienes generalmente tienen ese protagonismo en la crianza, si bien es un grupo mixto, son las mujeres y las madres, y hay una idea muy fuerte de maternidad y no de la misma manera de paternidad, pero es que están aprendiendo justamente a cómo socializarlo de otra manera. Y sobre esas experiencias se habla menos en la economía solidaria. Rescatar también las redes que ya existen de apoyo mutuo, digamos, no obviar dentro de lo que las experiencias que ya están organizadas, pero poder como rearticular. Y también las experiencias como los bancos del tiempo, ¿no? Una forma de intercambio, como decía Miriam, poder salir de esta idea de todo lo monetarizado. Yo creo que hay mucha gente también que viene ya con un recorrido que no es solo de la crisis, sino de una forma diferente de hacer. O sea, sacarnos el chip de que esto tiene que ver con como una solución temporal a una problemática y realmente posicionarnos en construir la alternativa. Y después la otra que quería aportar también desde donde vengo un poco también, que es la academia, ¿no? En qué puede contribuir. Y sí que es difícil, porque parte de mi recorrido también ha sido, ¿no?, demasiada intelectualización a veces de los procesos y la necesidad del encarnar y de la práctica, pero sí que si podemos rescatar experiencias de producción de conocimiento, esas que se aproximen, que se articulen, que generen una visión más crítica, que puedan hablar desde esas experiencias y esos trabajos,
perder el miedo a decir investigadora activista o a que la academia se posicione en esos lugares, también es como una herramienta de cambio que puede ser muy potente. Hay experiencias, por ejemplo, en Brasil, en Uruguay hay una similar de incubadoras de economía social y solidaria, que son experiencias de formación desde la universidad, que justamente generan espacios de aprendizaje colectivo con las entidades de la economía social y solidaria, justamente para generar procesos de formación también, como un aporte. Y a mí sobre las instituciones me cuesta un poco más, porque sí que vengo de un recorrido más autónomo y me cuesta la interpelación al Estado, porque primero como que la idea sería ese Estado no, y ese Estado de bienestar tampoco, y sería como más, pero sí por otro lado hacer la lectura de que justamente para generar esos territorios liberalizados, como decía Miriam, o generar alternativas que no solo sean de aquellos que estamos más motivados con la causa, también en qué medida esas nuevas instituciones, que sí que apelando a nuevas instituciones que sean más permeables, que puedan potenciar experiencias de autonomía y las dejen ser también, que no pretendan homogeneizar a través de políticas públicas, ¿no? Si bien la estimulación de las experiencias colectivas es potente, pero que no quieran homogeneizar la forma de experiencia. Y para terminar, quizá más como alertas y desafíos de esa articulación, y como preguntas también, ¿no? Un comentario que me hacía una compañera, ¿no? En este último tiempo, en la charla de economía solidaria, hemos avanzado mucho en términos simbólicos y de discurso en relación al feminismo, desde la Comisión de Economía Feminista, la forma de organización. En la última asamblea discutimos justamente cómo generar una estructura que haga sostenible las causas, que no sea todo basado sobre trabajo voluntario e invisible. Y entonces, como centro del organigrama hay un grupo de cuidado que también quiere trabajar el tema de los conflictos y las relaciones dentro del colectivo y de la red, pero claro, todavía eso tiene un componente simbólico muy importante, pero todavía no, eso todavía no está ejerciéndose en todas las prácticas, ¿no? De los pequeños espacios de encuentro. Entonces, estar alertas a que, si bien hemos dado pasos, no pensar nuevamente que ya hemos logrado algunas cosas. Después, seguir trabajando para vencer ciertas resistencias cuando hablamos de los feminismos dentro de ámbitos alternativos que existen y que dentro de las propias compañeras y compañeros hay ciertos prejuicios sobre el feminismo y los feminismos. Y después la otra alerta es como esta, ¿no? Cuando pensamos la contrahegemonía, que no pretendamos como uniformizar las experiencias y que esa hegemonía no sea a partir de igualar, ¿no? Sino justamente de establecer esas conexiones diferentes y ser conscientes de hasta dónde queremos renunciar en lo que queremos para buscar esa articulación y hasta dónde no.